el episodio de hoy es tan rimbombante que ni siquiera va a incluir historia absurda al principio. Palabras, el podcast sobre palabras. Hola, ¿qué tal? Soy Borja Odriozola y estás escuchando un nuevo episodio de Palabras, el podcast sobre ecuaciones diferenciales. No, hombre, no, sobre palabras. Y la palabra de hoy, la verdad es que me gusta mucho por varias razones. La primera, que tiene R fuerte. Y ya sabes que las palabras con R puntúan doble en este podcast. Pero además, en este episodio nos va a permitir reflexionar sobre la forma en la que nos comunicamos. Espero que te guste de verdad, porque este episodio está hecho con especial cariño. Y antes de empezar a analizarla, vamos a escuchar a Ana, que es quien ha enviado la palabra. Hola Borja, soy Ana desde República Dominicana. La palabra que quisiera solicitar que lleves a tu podcast es rimbombante. Mi encuentro con esta palabra fue en la serie Anne con E. Allí fue que la escuché por primera vez y me quedé atónita, a la vez que alegre, porque vi con la expresión que la chica de la serie la utilizó. Y en estos días me he vuelto a topar con ella. Así que por favor quisiera que la expliques para yo comprender y utilizarla correctamente. Gracias. Gracias a ti, Ana. Y lo primero, vamos a ver qué dice la Real Academia al respecto. Rimbombante significa algo que rimbomba. Muchas gracias, Real Academia. Vale, por suerte, en la segunda acepción tenemos que rimbombante significa algo ostentoso o llamativo. Por ejemplo, si has visto las películas de los Juegos del Hambre, la gente que vive en el Capitolio va con ropa súper rimbombante. ¿Te podría dar un ejemplo más genérico para que lo entiendas mejor? Sí, pero no me apetece, porque además rimbombante en realidad se utiliza más para la comunicación. ¿A qué me refiero? Ahora lo vemos, pero primero analicemos el origen. Rimbombante viene del latín bombus, que significa un ruido sordo y potente. Y además esto está reforzado por el prefijo re, que se utiliza para las repeticiones o para intensificar. Así que cuando hablamos de algo rimbombante es algo que resuena, que molesta por esa intensidad innecesaria. Por eso, como te digo, está muy relacionado con el lenguaje. Y es que el lenguaje rimbombante es muy típico en el mundo académico, en el mundo del derecho y también en el de la cooperación internacional. Esto te lo digo porque tengo cierta experiencia en ese mundillo y lo he visto mucho. El problema del lenguaje rimbombante es que es pretencioso. Y claro, eso crea una barrera entre la persona que comunica y la que supuestamente debe recibir el mensaje. Esto es especialmente problemático si además este lenguaje rimbombante se da en una lengua que no es la nuestra. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué hay gente que se comunica en un lenguaje rimbombante si dificulta la comunicación? Pues en mi opinión se da por tres motivos. Uno, puede ser por presión del ambiente en el que se genera ese texto. ¿Qué van a opinar los demás expertos si me comunico de una forma sencilla y fácil de entender? ¿Van a pensar que soy un ignorante? ¿No me van a tomar en serio? Esto, como te digo, ocurre mucho en el mundo académico. También puede ser por ganas de impresionarse a sí mismos. Voy a escribir el mejor texto, la mejor charla y van a quedarse todos impresionados. No, lo que van a quedarse es dormidos, porque algo que debemos tener siempre en cuenta cuando nos comunicamos con otra persona es que por una parte está el mensaje, pero lo importante es que ese mensaje sea comprendido por el receptor. Porque si no te interesa que la otra persona entienda lo que le estás diciendo, ¿para qué se lo cuentas en primer lugar? Y si te interesa que la otra persona lo entienda, ¿por qué complicas el mensaje? Ya te digo, creo que hay una cuestión de ego, pero también de inseguridad. Porque si tienes confianza en aquello que comunicas, no necesitas complicarlo con palabras rimbombantes. Decía Richard Feynman que si no eres capaz de explicar un concepto a un niño de 8 años, significa que no lo entiendes completamente. Y si no lo entiendes tú, es muy poco probable que la otra persona te vaya a entender. Así que ya sabes, si quieres que la otra persona te aplauda, dile palabras rimbombantes. Pero si quieres que te entiendan de verdad, entonces
suscríbete a borjaprofe.com, donde aprenderás un montón de... que no puedo. Bueno, creo que ya has entendido la idea, ¿no? Pero te decía que hay un tercer motivo por el que ciertas personas utilizan un lenguaje rimbombante. Y es cuando un texto o un discurso está vacío, no tiene casi contenido. Entonces intentan disimularlo con un lenguaje grandilocuente, con palabras rimbombantes. Te cuento una anécdota. Hace unos años, estoy pensando que igual ya te la he contado en este podcast, pero bueno, ¿qué más da? Hace unos años fui a un evento en Salamanca en el que, entre otras personas, hablaba el presidente de la Real Academia. Y, claro, había bastante expectación, ¿no? Porque además venía a hablar de inteligencia artificial y su papel en la evolución de la lengua, no recuerdo. El caso es que el hombre se puso a leer, no a hablar, leer un documento con un lenguaje pedante y que se podía resumir en, bueno, la inteligencia artificial tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y las malas nos van a traer situaciones malas y las buenas cosas buenas. Eso, pero a lo largo de 20 minutos interminables, en los que la gente salía de ahí despavorida, y yo recuerdo que escribí un newsletter en ese momento. Pero bueno, ahora que ya hemos hablado un rato de lo que significa rimbombante, igual quieres escuchar un ejemplo, ¿no?, de un texto rimbombante. Pues mira, he seleccionado uno real y este viene del mundo de la cooperación internacional. Porque bueno, durante un tiempo hice mis cosillas en ese ámbito antes de ser profe. Así que te leo. El objetivo general de este proceso de consultas partió de los resultados obtenidos en la fase anterior, en la que se definían los objetivos prioritarios para el país. En este momento, los ejes temáticos fueron refrescados y considerados desde y hacia el territorio nacional. El proceso de localización buscó el salto del qué hacer al cómo hacerlo, con la participación inclusiva y multinivel que garantizara una reflexión sobre la visión del país, pero sobre todo que permitiera construir una propuesta concreta desde la perspectiva de los actores territoriales. Toda esa chapa para decir básicamente que se trataba de ver cómo poner en práctica las prioridades del país, pero contando con la gente de cada zona. Ya ves. En fin, si a pesar de mis advertencias sigues insistiendo en utilizar un lenguaje rimbombante en tu día a día, te voy a enseñar un par de palabras rimbombantes para sorprender a tus enemigos y a tus amigos, que a partir de ese momento serán también tus enemigos. Palabra 1. Ímprobo. Ímprobo es algo que resulta difícil de hacer o que es cansado. Por ejemplo, si eres estudiante, le puedes decir a tu profe: «Ay, esta actividad sobre el subjuntivo es ímproba y carezco de energías para completarla». Va a flipar tu profe. Y también te va a poner el doble de deberes, aviso. Otra palabra un poco así rimbombante es ignominia, que es para decir que algo es infame, que es una infamia. Jocundo también es una forma de decir agradable. ¿Qué momento más jocundo estamos pasando escuchando este podcast? O también puedes usar estólido para llamar a alguien tonto. Pero qué estólido eres. Y por último, pues si quieres hablar de un lugar con sombra y fresco, puedes decir que te vas a un umbráculo. Umbráculo. Qué palabra, ¿verdad? Y oye, si quieres que le dedique un episodio a alguna de estas palabras, ya sabes. Eso es todo por hoy. Espero que no te haya resultado nada ímprobo escuchar este episodio. Si has pasado un rato jocundo en tu umbráculo favorito escuchándolo, no dejes caer este podcast en la ignominia, por favor, y compártelo con tus allegados, incluso con tus amigos más estólidos, especialmente con ellos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y lo de suscribirte a borjaprofe.com te lo decía en serio, que dentro te vas a encontrar historias interesantes, ideas chulas y recursos para aprender y enseñar español. Y también algún que otro regalito. Ahora sí, nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta pronto! Oye, ¿quieres saber algo curioso? El texto rimbombante que te he leído antes es sobre la Agenda 2030 en El Salvador. Y en realidad es un texto al que tengo mucho cariño, porque en parte lo escribí yo. Si tienes curiosidad y quieres ver el documento completo, tienes el enlace en la descripción del episodio. Ahora sí que sí. ¡Chao!